la declaración testimonial que hace Salvatore Puleda hace ya muchos años en Santiago de Chile, en el Congreso, en donde se le pide un homenaje a Silo. Este video que ha circulado ya con un formato muy antiguo y con grandes problemas de sonido, se ha remasterizado de manera de pulir todos los datos de sonido, que se entienda bien, dándole un formato mucho más actual. Después del testimonio de Salvatore, abriremos los micrófonos para poder intercambiar testimonios personales que tengan como objetivo, si les parece bien, el traer a Silo al presente, porque hay que decir que este testimonio tiene ya bastantes años para atrás. Así que le doy un saludo personal y cariñoso a todos y vamos a dar paso directamente a la reproducción del vídeo en cuestión. Bien, vamos a ello. Voy a compartir pantalla para presentar el video y luego entonces estaremos con nuestro intercambio. Un abrazo y que lo disfruten. Quisiera finalmente subrayar como tanto la acción política de la Internacional Humanista, como su progresiva capacitación en el análisis de los acontecimientos y de los procesos históricos, de crítica y de propuesta, ha encontrado una inspiración permanente en la poderosa concepción ideológica de Silo. Él ha alimentado en estos 10 años nuestra reflexión y ha contribuido al desarrollo y coherencia de nuestra acción. Para expresar nuestro profundo agradecimiento por su aporte ideológico doctrinario, hemos pedido a Salvatore Puleda, uno de los fundadores del movimiento humanista en Italia, científico y autor del libro Interpretaciones del Humanismo, hacerle un homenaje a Silo, a nombre de la Internacional Humanista y de todos aquellos que han obtenido de su pensamiento aliento e inspiración. Dejo entonces a ustedes con Salvatore Puleda. Muchas gracias. Señoras y señores, amigos aquí presentes, la tarea que se me ha asignado, trazar el perfil de un hombre como Silo y realizar este homenaje, no es de las más fáciles, porque Silo y su obra escapan a las categorías habituales en las que el sentido común y los hábitos consolidados del pensar clasifican la multiforme diversidad de la experiencia humana.
Silo es para mí, mi discípulo y amigo por más de 25 años, un hombre muy especial. Es más, único. Se podrá decir, ¿no son acaso especiales y únicos todos los hombres de lo que se hace un elogio? ¿No es acaso la convención de la retórica que nos obliga a hacer aparecer como extraordinario lo que de otro modo sería común? La afirmación de que Silo es un hombre muy especial, un hombre único, afirmación que hago con total sinceridad de corazón, tendrá que ser demostrada. Y esto es lo que me propongo hacer en este breve discurso. Pero debo precisar que no utilizaré los instrumentos de la lógica para sostener mi tesis. No pesaré con la balanza de la razón los argumentos a favor o en contra de mi afirmación, por la simple razón que no estoy en condición de hacerlo. Silo y su obra, el movimiento humanista, son parte integrante de mi vida, más aún, son gran parte de mi vida, por lo que no me es posible poner entre ellos y yo la distancia necesaria para llegar a una evaluación fría y ecuánime de los hechos, evaluación que los historiadores contemporáneos invocan continuamente. En su lugar, presentaré mi experiencia, relataré lo que han sido y son para mí Silo y el movimiento humanista, lo que ha significado y significa para mí ser discípulo, colaborador y amigo de Silo. Mi primer contacto con el movimiento tuvo lugar en junio de 1973. Estaba sentado bajo la estatua de Giordano Bruno en Campo de Fiori en Roma. La estatua se yergue precisamente allí donde en enero del año 1600 ardió la hoguera a la que la Inquisición condenó al gran humanista por haber afirmado con extraordinaria visión de futuro no solo que la Tierra gira alrededor del Sol, sino también que el universo es infinito, como infinitos son los mundos que lo animan. Esta plaza, símbolo de todas las injusticias perpetradas contra la libertad humana, contra el vuelo del pensamiento hacia lo nuevo y hacia el futuro, era el lugar de encuentro y debate entre los jóvenes de todas las tendencias revolucionarias que habían surgido después del 68. Como de costumbre en aquel entonces, estaba yo ocupado en una discusión sobre la estrategia revolucionaria con un amigo anarquista. Al lado nuestro estaba sentado un muchacho que escuchaba nuestra conversación sin intervenir. Cuando mi amigo se marchó con su grupo, este joven me preguntó si alguna vez había oído hablar de la revolución global, una revolución que involucrara tanto al mundo externo, las estructuras económicas y las superestructuras culturales y políticas, como al mundo interno, es decir, la conciencia. Me dijo que ninguna revolución podría cambiar el mundo con la violencia y que la única revolución posible habría de ser acompañada por un cambio radical en el interior de aquellos que se proclamaban revolucionarios. Me habló de no violencia activa, de curación del sufrimiento, de trabajo sobre uno mismo para llegar a una transformación interior, de la búsqueda del sentido de la vida. Me dijo que era chileno y que pertenecía al movimiento siloísta, el movimiento fundado por un pensador latinoamericano al que llamaban Silo.
Me dijo también que estaba formando un grupo de trabajo de autoconocimiento y me invitó a participar. Picado por la curiosidad, acepté y entré en el grupo. Trabajamos durante varios meses con un sistema de técnica psicológica y de meditación. En poco tiempo me di cuenta que ese trabajo, al alcance del hombre común y aparentemente simple, constituía en realidad una síntesis extremadamente refinada de experiencias pertenecientes a las más diversas tradiciones culturales de Occidente y de Oriente. Algunas técnicas derivaban de la psicología moderna, otras del budismo, otras del orfismo, del cristianismo o del islam. Era un sistema que denotaba un vasto conocimiento y un gran trabajo de simplificación, adaptación y síntesis. Pero lo que me pareció más inusual de todo el trabajo era su aspecto lúdico, la profundidad unida a la ligereza, al juego, a la diversión. Comprendí entonces que existía una alternativa a la frialdad deshumana de la psicología académica y a la tétrica angustia del psicoanálisis. Descubrí cosas nuevas de mí mismo, de mis condicionamientos culturales y sociales, las raíces de mi violencia y mi sufrimiento, mis miedos y esperanzas. Pero sobre todo se abrió ante mí ese gran vacío que siempre había llevado dentro, este tremendo vacío que sí lo había llamado el sinsentido de la vida. Para el año siguiente, 1974, se habían programado trabajos más avanzados que se iban a desarrollar en Córdoba, Argentina, y en lo que habrían de participar representantes de varios grupos siloístas que, como en Italia, se habían formado en otros países de Europa, América Latina y Asia, y en los Estados Unidos. Con el consenso de mi grupo decidí partir y así conocería el país en el que había surgido el movimiento y tal vez el fundador en persona. Apenas llego a Buenos Aires, tomo un autobús directo a Córdoba y de allí un taxi hasta el lugar del encuentro, una quinta en las afueras de la ciudad. Desde la entrada al jardín diviso algunos hombres a lo lejos, cerca de la casa, y grito: ¿es aquí el encuentro del movimiento? Sí, señor. Venga, venga, señor, me responde. Yo estaba feliz. Había llegado al lugar que había soñado, a una especie de paraíso del movimiento. Y la realidad fue muy superior a las expectativas. No tardé en darme cuenta de que aquellos hombres eran soldados y que estaban apuntando sus metralletas a un grupo de personas de cara al suelo y con las manos detrás de la nuca. Mis compañeros del movimiento, a lo que no pude hacer otra cosa que unirme. Nos llevaron a una prisión de Córdoba, donde pasamos 3 días a dieta estricta y al frío, sin que se formularan cargos precisos. Éramos del movimiento y eso bastaba. No necesité mucho para entender que el país de origen del movimiento, así como gran parte de América Latina, había caído en manos de una banda de sádicos asesinos y que el movimiento era perseguido a pesar de desarrollar solamente actividades no violentas.
Poco después, Silo fue encarcelado en Buenos Aires, después de haber intentado hacer un discurso público. Una vez en libertad, terminamos los trabajos programados y yo partí hacia Mendoza para conocer a Silo, quien, según lo que me habían dicho, quería conocer a los representantes italianos. Lo vi por primera vez en un bar donde nos había dado cita. Estaba de pies junto al mostrador hablando con algunas personas. Mientras tanto, yo me senté en una mesa a esperar que terminara y empecé a estudiarle. Llevaba un traje beige, una corbata con pequeños dibujos geométricos y zapatos lustrados. Lo más burgués que uno se pudiera imaginar. No era posible un revolucionario, un maestro con corbata. Estaba todo mal. Yo me esperaba una especie de híbrido entre el Che Guevara, un gurú hindú y un curandero mexicano. Quería algo inusual, extraordinario, algo colorido, exótico. Y en vez, tenía ante mí un hombre normal, vestido como un burgués, con corbata y todo. Traté de consolarme diciéndome que también Magritte, tal vez el más visionario de los artistas modernos, se había vestido siempre así, de gris o marrón, con corbata, y había vivido casi toda su vida con la misma mujer en un barrio pequeño burgués de una ciudad lluviosa. Pero la desilusión se imponía. En ese momento Silo dio vuelta y me miró con una sonrisa burlona, como si hubiese percibido lo que yo estaba pensando. Charlamos sin prisa, también en los días que siguieron. Yo le pedí información sobre las bases de su pensamiento y él me presentó algo absolutamente nuevo, al menos para lo que era el panorama cultural de Occidente. Es decir, el planteamiento de una teoría global de la conciencia humana. Se trataba, para entendernos, de una teoría abierta y no de un sistema cerrado en el sentido que el término tenía en el siglo XIX. Quienquiera que estuviese mínimamente informado sobre la situación contemporánea de la psicología, sus balbuceos incoherentes, su búsqueda infructuosa de un fundamento sobre el cual poder anclar la masa caótica de datos y procedimientos, bien tal persona sabía bien que proponer una teoría global de la conciencia humana era algo extremadamente arriesgado. Si tal teoría resultaba coherente, exhaustiva y eficaz, significaría un avance científico enorme, comparable quizás a la introducción del método experimental en las ciencias físicas. Me di cuenta de que en la teoría que Silo proponía, y que expondría en detalle durante las lecciones que habría de dar en Corfú, en Grecia, el año siguiente, encontraba en su lugar una masa enorme de datos, experiencias y procedimientos. Encontraba en su lugar las evidencias obtenidas por la psicología experimental, el behaviorismo, la Gestalt, la psicología de lo profundo. Fenómenos muy controvertidos como la sensación, la percepción, los sueños, la hipnosis, los estados alterados de conciencia, etc., recibían una explicación coherente y elegante. Pero sobre todo me impactó la teoría de las imágenes, que era totalmente original y llevaba
a la práctica ciertas intuiciones de Sartre y de Jung tardío, el Jung que escribió Psicología y Alquimia. La teoría de las imágenes de Sylow era el eslabón entre las explicaciones fisiológicas y las psicológicas. Y la imagen, así como él la entendía, constituía la unión entre los aspectos somáticos y los aspectos conductuales. Actuar sobre las imágenes significaba entonces intervenir en el comportamiento humano, individual y colectivo. Ante mis ojos se abría un horizonte vastísimo de investigación y de experiencias. Fue así que comencé a pensar que Sylow era un hombre especial. Y me dije que para él valía lo que Alcibíades había dicho de su maestro Sócrates en el encomio que Platón reproduce en uno de sus diálogos más bellos, el Simposio. Así como Sócrates escondía una gran belleza interior detrás del aspecto satírico de sátiro, Sylow, detrás de su aspecto burgués y poco llamativo, guardaba una audacia intelectual y un empuje revolucionarios que jamás había encontrado en ningún líder político ni gurú a la moda que había conocido. Debo además agregar que con el tiempo se me hizo claro que el aspecto exterior y el estilo de vida de Sylow eran una elección estratégica. Se trataba por un lado de un acto de mimetismo que lo protegía haciéndolo poco visible en una sociedad un poco provinciana y conservadora, y por el otro lado era una forma de acercarse al hombre común, al hombre medio, que era el destinatario de su mensaje. Pero las contribuciones originales de Sylow no se han limitado al campo de la psicología. Con el pasar de los años, Sylow ha producido trabajos pioneros en el ámbito de la historiografía, la sociología, la política y la religión, que han tocado prácticamente todos los aspectos fundamentales del comportamiento humano. A través de estas obras, Sylow ha ido delineando una nueva concepción del ser humano y un proyecto político universal, una nueva utopía para el mundo globalizado en el que ya vivimos y que él anunció con inusitada anticipación. No voy a hacer aquí un análisis de las obras de Sylow, sino que me limitaré a considerar los aspectos más profundamente innovadores que caracterizan a alguna de ellas. En el ensayo que lleva por título Discusiones historiológicas, dedicado al análisis de los problemas aún no resueltos en el campo de la filosofía de la historia, Sylow retoma el hilo de la discusión que Heidegger había comenzado sobre la imposibilidad de trazar algún discurso histórico sin antes haber aclarado que debe entenderse por temporalidad, sin antes haber aclarado, para decirlo con palabras menos precisas pero más simples, cuál es el funcionamiento temporal de la conciencia humana y en qué modo ese funcionamiento se relaciona con el tiempo externo, es decir, con el mundo, con los hechos externos a la conciencia. Siguiendo el pensamiento de Heidegger y del maestro de este, Husserl, Sylow encuentra la raíz de la dinámica histórica en la temporalidad intrínseca de la conciencia humana, en la tensión constante de la conciencia a futurizar, a proyectar. Pero retomando una intuición de Ortega y Gasset, Sylow ve en las distintas generaciones
a la que se corresponden diferentes tiempos mentales y diferentes paisajes culturales, la encarnación de tal dinámica. La historia se hace en la dialéctica entre generaciones. También en la historia prevalece el futuro. Los proyectos humanos chocan con la realidad existente. Y así, hacer historia es ante todo hacer historia del futuro, es decir, historia de los proyectos humanos que intentan transformar el presente. Y a este enfoque, que supera el famoso debate de los años 60 entre Sartre y los estructuralistas sobre el significado y la inteligibilidad de la historia humana, otorgaría a Silo un lugar de todo respeto en el panorama actual, de por sí no muy brillante, de la filosofía de la historia. Otra contribución muy original y fecunda de Silo a las ciencias de la historia, una contribución que es al mismo tiempo un proyecto cultural y político, es la nueva interpretación que él da del concepto de humanismo. En el significado histórico común, por humanismo se entiende un fenómeno cultural propio de Occidente y ligado a un periodo histórico y a un lugar precisos, primero en Italia y luego en toda Europa occidental durante la época del Renacimiento. El humanismo coloca al hombre y su dignidad en el centro de todo, lo considera el valor supremo en contraposición a la desvalorización efectuada por el medioevo cristiano. Con el humanismo renacentista, la civilización occidental sufre una transformación de raíz que la hará diferente a todas las demás civilizaciones tradicionales. Pero para Silo, el humanismo no es un fenómeno solamente europeo. El humanismo está presente en algunos momentos históricos precisos en todas las grandes civilizaciones humanas. Ciertamente se lo llamaba de otro modo, porque otros eran los contextos culturales en los que se manifestaba. Pero el humanismo se reconoce siempre gracias a algunos indicadores fundamentales. Estos son la importancia y centralidad que se da al ser humano, a su dignidad y libertad, al trabajo por la paz y al repudio de la violencia, a la igualdad entre todos los seres humanos, al respeto por las distintas creencias y costumbres y al desarrollo de la ciencia. Precisamente porque se manifiesta en todas las culturas en sus momentos cumbre, para Silo el humanismo, mejor dicho, un nuevo humanismo universal del que se hace promotor, puede dar una respuesta al enfrentamiento entre culturas que se está produciendo en un mundo unificado forzadamente por los medios de comunicación de masa, pero profundamente dividido en lo que respecta a creencias religiosas, valores y estilos de vida. Un mundo en el que se insinúa nuevamente el espectro del fundamentalismo y de las guerras de religión. En este mundo que ha perdido el sentido del futuro, el sentido del proyecto, que mira con angustia a la llegada del nuevo milenio, Silo propone la gran utopía para el 2000, la creación de la nación humana universal, que incluya a todos y cada uno de los pueblos del planeta a nivel de paridad, pero sin destruir su especificidad cultural. Y propone además la humanización de la tierra, es decir, la desaparición progresiva del dolor físico y del sufrimiento mental
gracias a los avances de la ciencia, a una sociedad más justa e igualitaria, que elimine toda forma de violencia y discriminación, y a la reconquista del sentido de la vida. Con este proyecto, dirigido a la humanidad toda, Sylow se coloca entre los grandes utopistas modernos, como Giordano Bruno, Tomás Moro, Campanella, Owen, Fourier y el mismo Marx. Aquí, utopía, que significa lugar que no existe, representa una imagen, un proyecto que guía y organiza el presente y lo arrastra hacia el futuro. Es un proyecto lanzado a las nuevas generaciones y que tendrá que encontrar aquí, en América Latina, uno de sus centros propulsores. Decía que con sus obras, Sylow ha ido construyendo una nueva imagen del ser humano en contraposición a la imagen hoy dominante. Y esta es la misma labor que desarrollaron los primeros humanistas del Renacimiento italiano, como Pico della Mirandola. Para luchar contra el cristianismo medieval, que colocaba al hombre en la dimensión del pecado y del sufrimiento, que lo concebía como un ser que no puede hacer otra cosa que aspirar al perdón de un Dios lejano, los primeros humanistas propusieron la imagen de un ser consciente de la propia dignidad y libertad, que tiene fe en su capacidad de transformar el mundo y de construir su propio destino. La imagen moderna del ser humano, la que nos propone el racionalismo científico, y en el cual casi todos en Occidente creemos en mayor o menor medida, es sólo aparentemente más positiva que la imagen que ofrecía el cristianismo medieval. El Dios cristiano ha sido reemplazado por un Dios mucho más oscuro y enigmático, la casualidad, es decir, el Dios de lo fortuito. El ser humano ha sido reducido a mera dimensión zoológica y ahora es un mono sin pelos que ha ido evolucionando durante millones de años por efecto del ambiente y de las mutaciones casuales. Incluso más, es una máquina biológica, es decir, una cosa, determinada por su conformación química, el patrimonio genético, y por los estímulos que le llegan del ambiente circundante. En esta dimensión, la dimensión de la cosa, no hay espacio para la libertad y la elección, para la construcción intencional de un futuro, y la vida pierde significado, transformándose en una carrera absurda hacia la muerte. Para Sylow, el ser humano es un ser histórico y social, y la dimensión que le es más propia no es la biológica, sino la de la libertad. Para Sylow, la conciencia humana no es un reflejo pasivo del mundo natural, sino actividad intencional, actividad incesante de interpretación y reconstrucción del mundo natural y social. Si bien participa del mundo natural en cuanto posee un cuerpo, el ser humano no tiene una naturaleza, una esencia definida, como todos los otros seres naturales. No es solo pasado, es decir, algo dado, construido, terminado. El ser humano es futuro,
Es un proyecto de transformación de la naturaleza, de la sociedad y de sí mismo. Contra todo determinismo, contra todo dogma que congele y bloquee el desarrollo de la humanidad, Silo retoma esa línea filosófica que a través de la idea central de libertad humana, en Occidente va desde Pico de la Mirandola hasta Sartre. Silo la revitaliza y la transforma en un proyecto cultural y político, el movimiento humanista. Llegado a este punto, se podría creer que la dimensión religiosa fuera extraña al pensamiento de Silo. En realidad, es verdad lo contrario. La búsqueda del sentido de la vida, de la trascendencia, en contraposición al absurdo de la muerte, encuentran un lugar central en su obra. Sin embargo, como Buda, Silo no le pide a nadie que crea por fe en sus ideas sobre lo divino, ni pretende proponer una nueva religión con ritos y dogmas. Él ofrece vías, experiencias, para que cada uno pueda probar por sí mismo la veracidad o la utilidad de lo que dice. A mi entender, las disciplinas transformadoras, como por ejemplo la meditación trascendental, que son vías experimentales para acercarse a un nivel de conciencia superior, constituyen la parte más extraordinaria y profunda de toda su obra. Siempre a esta temática se refieren dos de sus escritos más bellos. El primero, La muerte, una lección que dio en Canarias en 1976, analiza, ateniéndose a un riguroso proceso racional que en Occidente encuentra un único precedente en Epicuro, la raíz ilusoria del miedo a la muerte. El otro, El sentido de la vida, un discurso pronunciado en Ciudad de México en 1980, describe detalladamente las distintas posiciones que se pueden asumir frente al sentido de la vida y la trascendencia. En ese discurso, a pesar de declarar su fe inconmovible en que la muerte no detiene la existencia, sino que es solo un paso hacia la trascendencia inmortal, Silo proclama para todos la libertad de creer o no creer en Dios y en la inmortalidad. Es por todo lo dicho hasta aquí que considero a Silo un hombre muy especial, y más, único. Me atrevo a decir que en una cultura como la latinoamericana, que ha producido grandes revolucionarios, grandes escritores, grandes artistas, Silo es el único pensador de dimensión mundial. Pero estoy seguro de que a estas alturas algunos estarán diciendo para sus adentros: sí, pero ¿quién es Silo en la esfera privada? Es muy sabido que hombres que han sido grandes en sus campos de acción y que tal vez han ayudado a cambiar la faz del mundo, se han mostrado bastante pequeños en el ámbito de los afectos, de la amistad y en general de las relaciones humanas. Y también se sabe que, como se decía de Napoleón, ningún hombre es grande para su mayordomo,
que le conoce el lado oscuro, las debilidades, los tics, que emergen con el tiempo y la familiaridad. Y entonces, ¿cómo es Silo de cerca para ti, que has sido su discípulo, colaborador y amigo por tanto tiempo? Debo decir que uno de los aspectos que más aprecio del carácter de Silo es su sentido del humor. Su capacidad de captar el lado cómico o grotesco de las situaciones y de las personas. Una cualidad que descoloca a cuantos se acercan a él, creyendo que un gran pensador debe ser una persona con el ceño fruncido, distante y aburrida. Silo es capaz de juguetear y de reírse como un niño, de maravillarse continuamente de la gran comedia humana. Pero la suya no es una risa distante, de superioridad, respecto a las infinitas estupideces de la que está tejida la vida de todos los hombres, grandes y pequeños. Y esa risa va acompañando, como dos caras de la misma moneda, la paciencia y la compasión con la cual mira a la miseria y a la grandeza de la condición humana. Porque sí lo es, a mi parecer, sobre todo un hombre bueno. La bondad es para mí su calidad más grande. Es decir, solamente esto. Últimamente, y a pesar de nuestra larga familiaridad, me ha ido surgiendo cada vez con mayor fuerza la pregunta: ¿quién es verdaderamente Silo? Entonces, para encontrar una respuesta, he seguido el consejo que él mismo me dio cuando yo buscaba respuestas a preguntas importantes sobre mi vida. He lanzado la pregunta a lo más profundo de mi conciencia y he esperado la respuesta, que ha sido esta: Silo es un guía, un iniciado, alguien que posee una llave para abrir la puerta del mundo del espíritu. Muchas gracias. Bueno, amigas y amigas, ahí tenemos ya concluido el video de este magnífico testimonio de hace tantos años de nuestro querido Salvatore Puleda.
Entonces, bien, vamos a dar apertura a testimonios personales que puedan traernos asilo al día de hoy, desde aquel entonces y desde el punto de vista que cada cual lo desee. En primer lugar, yo quisiera decir aquellas palabras en torno al testimonio de Silo, y digo que alguien tiene un micrófono que rebota por ahí, que Silo es para mí un guía espiritual que me indica un camino para mí muy sentido, de superación del sufrimiento, de resolver mis enigmas con respecto a la muerte, la posibilidad de la trascendencia y por supuesto también el sentido de la vida. Es una esperanza personal del maestro Silo, para mí, y una muestra del ser humano del futuro, de un ser humano al cual puedo arribar o acercarme en el proceso evolutivo del ser humano. Diría que Silo es un gran Silo que guarda el buen conocimiento, tanto del pasado, para adaptarlo a los tiempos actuales y que pueda ser recibido por mí, por el distinto a mí, por el que tiene otra forma de creer, otra forma de pensar y por tanto una imagen que me habla de una aspiración profunda que es la unidad de nuestra especie, la superación de este momento histórico y el que venimos arrastrando hacia un mundo nuevo y un ser humano nuevo. No puedo dejar de decirles que siento que tengo un Silo adentro. Y este Silo dentro mío lo reconozco en donde a veces siento que contacto con él. Es una referencia importante que me hace ver los indicadores de avance, de retroceso, de detenimiento de mi propio proceso de vida, de evolución y de comprensión. Y por último, decir que me permite nuevas formas de interpretar mi propia vida y de interpretar el mundo. El aporte de él me permite, y en la medida en que voy avanzando como si se tratara de ir hacia el centro de una cebolla, donde uno va avanzando de capa en capa, ir comprendiendo, modificando y poniendo en marcha en mí un proceso sin fin y que por supuesto él me sirve como modelo, ya lo he dicho, de ese ser humano al que puedo alcanzar y al que puedo ser y al que puedo ayudar también a llevar a todos los que pueda acompañándome en este proceso. Con eso termino y abro la palabra para el que quiera dar también su testimonio. Muchas gracias. Para el que quiera entonces tomar la palabra, tenemos tiempo hasta las 13 horas para conversar sobre el maestro, sobre Silo, sobre las experiencias que cada cual tenga y por supuesto atender todo tipo de preguntas, consultas que con gusto en nombre del Parque del Remanso puedo aportar y también aportar cualquiera de los presentes. Así que
No sean tímidos, vamos adelante y tomen la palabra. Hay algunos que lo conocieron personalmente, que veo por acá, que tuvieron una relación muy estrecha con él. ¿Eh? Así que no se me hagan los lesos, algo tendrán que decirnos y que contarnos. Así que vamos, anímense. Hola amigos, hola Juan Guillermo. ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo estás? Ofrezco disculpas por no poner la imagen, pero es que estoy con mala conexión, entonces prefiero así. Quiero pues ante todo expresar, creo que todos lo sentimos, pero pues mi felicidad, mi gratitud profunda por el maestro, por todo lo que nos ha dado, lo que hemos aprendido, porque ha sido determinante y rotunda para mi vida y para las personas con las que me he podido relacionar. Así que agradezco una vez más, lo hago muy, muy seguido, pero qué bueno que estamos con amigos y agradezco esa oportunidad en la vida de haber compartido este camino, de conocer esto, lo que realmente vale la pena. Y pues nada, eso, mi testimonio es de gratitud profunda, de, que es totalmente transformador y que es una experiencia que quiero vivir y profundizar cada día. Gracias, Silo. Gracias a ti, Cristina. Muchas gracias. Hay que decir que cuando dio este homenaje a Salvatore, pasó mucho tiempo después en donde Silo desarrolló temas enormemente importantes y muy trascendentales para muchos, como el mensaje de Silo no estaba presente entonces. Ese trabajo que va no por la vía psicológica, que muchos conocemos, sino tampoco por otras vías exploradas, de grandes desarrollos y estudios como son esas cosas complicadas de las disciplinas, sino por esa vía gaseosa, por esa vía que decía él entra por debajo de la puerta y capta y llega a nosotros por los poros, que es la vía espiritual, con el desarrollo del mensaje de Silo. No estaba entonces cuando Salvatore habló de él. Pues es una pregunta sencilla, amigo y amiga. ¿Quién es Silo para mí? Bueno, sí. Hola. Juan. Perdona. No, dale tú. Dale, Moisés, dale. Después no. Dale tú primero, sí. Ok. No más. Bueno, hola, mi nombre es Jedrick. Hola, Jedrick. Yo soy del Parque Paine. Estaba pensando que cómo me pegó el negro a mí. Yo tenía 16 años cuando ingresé a la comunidad. Y lo primero que me pareció fue una gente muy extraña que hablaba en términos que yo no entendía nada. Hablaban de registros, de imágenes, en fin. Sin embargo, hay algo que yo recuerdo que me quedó muy grabado, que fueron los principios.
se hablaba de los principios y nuestras reuniones iban en torno a los principios. Y a los 16 años uno es como esponja frente a ciertos temas. Y eso fue el primer combo en la pera que me pegó el negro. ¿Ah? El tema de los principios. O sea, el darme cuenta, por ejemplo, yo ya venía de un cuestionamiento fuerte con el tema de la religión. Entonces el darme cuenta, por ejemplo, que yo hacía un paralelo entre lo que planteaba la religión y lo que planteaba los principios. Y entre ambos encontré que había un tremendo abismo, ¿ah? Entre la culpabilidad y la libertad. Entonces, ahí yo pasaba a ser responsable de mis actos. Y que lo encontré muy interesante porque ya no me podía esconder. ¿Ah? O sea, era yo el que iba de cara al medio, de cara al mundo. Entonces, eso fue como lo primero que me movió. Y posteriormente, el observar que la realidad no es lo que yo estoy percibiendo, que la realidad va mucho más allá, y entre lo que yo estoy viendo, lo que estoy observando, lo que estoy sintiendo, hay una tremenda transformación. Entonces, esa visión respecto de la realidad, para mí me generó un quiebre con lo establecido absolutamente. Entonces yo, bueno, como se dijo delante, yo estoy bastante agradecido de que haya desestabilizado mi mundo. ¿Ah? Ese es mi principal agradecimiento. Así que eso yo quería aportar. Súper, Jedrick, gracias. Adelante, Moisés. Gracias, Jedrick. Bueno, todavía estoy medio impactado con todo este acontecimiento que están sucediendo acá. Yo soy del Parque Caucaya y también hemos estado haciendo testimonios y eso nos va tocando, ¿no es cierto? Nos estimula a salir un poquito de nuestra inhibición y contar alguna cosita que nos ha pasado, porque nos han pasado tantas cosas que uno no sabe ni cuál contar. Yo me recuerdo que la primera cosa importante fue exactamente el eco del 4 de mayo del 69, que llegó a Chile, atravesó la montaña, y el año 70 la gente andaba entusiasmada diciendo ¿quién es Silo? Y en los diarios, como todo el mundo sabe, decían cosas feas de Silo, hombre, cualquier cosa. Entonces, nosotros estábamos en el Instituto Nacional, estaba el Dario, el Tommy, qué sé yo, y, bueno, tal controversia provocó que teníamos que ver de qué se trataba esto. Nosotros estábamos en la cosa política, en el FER, bueno, estábamos en otra historia, yo, por lo menos. Y entonces se sumó a esto a que de repente empezaron a aparecer en Santiago unos rayados grandes, así hechos a la rápida, que decían Silo es bueno. Entonces, bueno, los diarios decían que Silo era malo, de alguna manera, y ahí decían los chicos Silo es bueno. Bueno, ¿qué es esto? Tan simple así. Y me tocó justamente por la película que pasaron ahora, en que nuestro amigo Salvatore rescata que la principal cualidad que él le encuentra es la bondad. Bueno, entonces yo vi ese rayado, me bajé de la micro, del bus, y fui a una casa vieja, antigua, no tenía ni luz. No sé cómo los chicos se la arreglaron para pasar una cinta, un tocacinta a pila debe haber sido, y justamente lo único que hicimos fue escuchar la arenga de Silo. Y bueno, yo no sabía nada, no tenía idea de qué se trataba esto, y cuando llega la parte, ¿no? Esta que empieza a hablar de la violencia, y bueno, cuando explica toda la forma de violencia que nosotros no teníamos la menor idea, era de otro mundo esto, ¿no? Simplemente el hecho de decir que había tanta violencia, pero que uno estaba implicado en esa violencia y que no solo era víctima, como, bueno, todos nosotros, sino también éramos agente de la violencia. A mí me tocó una partecita, yo creo que a todo el mundo le ha tocado más de alguna parte, a mí también me tocaron, cuando decía que algo con el hermano. El hermano, yo me acordé de mi hermano, que teníamos un lío ahí, y me dice, ¿cómo este tipo se da cuenta de que yo he hecho estas cosas? Entonces, digo, y empecé como a ver que
él se había metido en otra profundidad de mi mente o de la mente, no sé, y me hablaba desde ahí, desde una montaña interior, qué sé yo, por decirlo por alguna manera. Entonces, y ahí me decía, bueno, ¿no? Entonces tiene que hacer algo, ¿no? O sea, y bueno, estoy en esa historia de resistir a la violencia dentro de mí y fuera de mí hasta ahora. Menos mal que tenemos amigos que nos dicen, oye, Moisés, contrólate. Y a veces hay un amigo interior que sí lo que nos dice, bueno, comprende de qué se trata esto. Velo con calma. Entonces, eso del guía interno también tiene todo un significado muy profundo. No solamente eso, nosotros seguimos trabajando todos los trabajos que ustedes conocen, de autoconocimiento, el retiro ADMI, y nos dio la herramienta, nos dio todas las herramientas posibles. Eso es una cosa impresionante, o sea, cómo él se dedicó a crear herramientas de un tipo, de otro tipo, de otro tipo, ¿no es cierto? Porque el camino es difícil, y bueno, hombre, en eso estamos. ¿Ah? Y cuando terminamos la base ADMI, toda mi vida se empezó a acomodar, la parte económica que era un desastre, bueno, no sé de dónde salió plata, ¿no? Y bueno, y adquirir coraje, y llegué a Brasil y acá no paramos más. O sea, nos dio todas las herramientas, gente joven, para ser seres humanos integrales, completos, con todo. Entonces, ¿qué puedo hacer sino agradecer y seguir tratando de pasar esto para otros? Muchas gracias. Gracias a ti, por supuesto, muy interesante, Moisés. Vamos a ver qué más. Bueno, yo soy Mari, para mí es tan profundo el significado de Silo que si hablo mucho, la verdad me emociono tanto que me salen las lágrimas. Así es que como no quiero eso, le voy a contar una anécdota para reírnos juntos, que fue que yo conocí a Silo en Lima, porque vivo acá, y me acuerdo que la vez que lo conocí, yo estaba con unos tacos, ¿ya? De moda en ese momento. Y entonces significaba el tanto para mí, quedé así como de solo verlo por las cosas que me habían pasado. Y él me dice, tan chiquita con esos tacos. Y entonces, bueno, les cuento que nunca más usé tacos. Gracias, Silo. Gracias, Mari, gracias por la anécdota. Hola, yo soy Sandra. También tengo dificultades con la cámara, así que por eso no aparezco ahí con imagen. Pero como dice Mari, es como súper, como que te toma el corazón esto, recordar a Silo, recordar, verlo a ustedes exponiendo su testimonio, escuchando a Puleda, tan sincronizado, o sea, como que expresa todo lo que uno siente o todo lo que uno ha experimentado con todo lo que ha aprendido con Silo. A mí me pasa que yo soy una chica que entró al movimiento en algún momento, pero como que así como era la onda de los años 92, 93, y yo tenía como 15 años, entonces, o menos, 14 o 13, entonces no tomaba mucho, no pescaba mucho de qué se trataba. Pero en el 2000, en el 2001, 2000 por ahí, que cuando dijeron, se termina el movimiento y comienza, o sea, cada uno hace lo que quiera en diferentes organismos y se abre el mensaje. Y bueno, vamos a ver el espíritu, una cosa así es lo que yo escuché. Cuando se habló de la palabra espíritu, algo como que retumbó en mi pecho y es como que yo sabía que eso es lo que yo buscaba. Entonces comencé ese viaje y bueno, he tenido muchas experiencias espirituales con Silo y la más grande fue cuando él falleció.
que me acuerdo que yo lloraba porque yo siempre he sentido que las personas que se van de este plano te pueden escuchar. O sea, yo sin tener mucho antecedente de eso, siempre he creído eso, no sé por qué. Entonces yo le comencé a hablar y le dije, mira, ahora que tú te fuiste de este tiempo y de este espacio, yo necesito que tú me ayudes porque yo me siento muy sola y no sé cómo llevar esta soledad. Entonces estaba en esa conversación con él cuando de pronto sentí que como como una espiral que entró en mi pecho y me pegó súper fuerte y entonces se me acabó todo el rollo de la cabeza, el rollo emotivo, todo, y entonces como que de ahí como que fue transformándose mi vida y de ahí ya no he parado. Y como dicen muchos otros amigos, que el tema, por ejemplo, el tema económico, el tema afectivo, el tema de salud, etcétera, todo se modificó, o sea, todo se ordenó y para mí hay energía suficiente como para hacer. Y bueno, yo en esa estoy, pues en esa búsqueda de hacer. Estoy haciendo cosas, pero siento que son insuficientes, además con toda la situación en la que nos encontramos hoy día, que es como que uno ve desordenado afuera de su vida, de lo externo, y tu interno está tan quieto y tan tranquilo, tan así, que yo digo, pero entonces, ¿cómo yo llevo mi energía hacia afuera? O sea, yo tengo esta paz, ¿cómo la transmito a otro? Y en esa búsqueda estoy, pues en esa inspiración. Así que yo eternamente agradecida de sí, lo he soñado con él. Yo sé que cuando me vaya de este mundo lo voy a encontrar a él y a muchos de ustedes seguramente. Y nada, pues, continuaremos más allá de las estrellas para volver nuevamente a este lugar, porque de verdad que este lugar necesita mucha ayuda. Nuestros hijos, nuestros nietos, la humanidad necesita de grandes héroes. Así que muchas gracias y muchas gracias por este espacio, por el video, por lo que ustedes dicen, por lo que han expresado. Así que muy emotivo, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Sandra, maravilloso tu testimonio. Tengo aquí en el chat un testimonio escrito de Iliana Junca, de Bogotá, Colombia. Dice, les saludo con un gran abrazo. Para mí es una fortuna haber conocido a Silo y con los ámbitos de estudio y reflexión que a partir de su doctrina se han construido a lo largo del tiempo. Todo esto a seguir viviéndolo y profundizando por siempre. Gracias, Silo. ¿Qué hago yo? Tenemos como 20 minutos todavía, así que anímense, compartamos. Llegan abrazos desde Bélgica. Agradecimiento a Sandra por su testimonio, por acá estoy leyendo. Mónica Sladic, gracias Silo, abrazo yo desde mi Quebuda, Hungría.
Voy a ir a regar, mami. Karen Ron nos dice muchas gracias por este hermoso video de nuestro maestro. Perdón, necesito retirarme en forma muy inspirada. Un gran abrazo. Eliana Rojas, también parecido. Muchas gracias por la invitación. Tenemos otra actividad. A alguien quería hablar, le pinché, digamos, su inquietud, su lanzamiento, así que me callo. Dale, Ceciu. Gracias, Juan Guillermo. Bueno, yo soy Cecilia Umaña de Colombia. Gracias por este ámbito y quiero contarles algo. Yo entro al movimiento en el año 1976 y he sido invitada a una charla sobre psicología de los impulsos. Cosa que cuando yo llego a esta charla no entendía nada, a pesar de que esa charla la realizó Enrique Nazar con su espectacularidad en cuanto a lo académico y todo esto. Y desde ahí quedé pegada, pero por el sentimiento de la gente, por la forma con que recibían a cada persona que llegaba. Con el tiempo fui entendiendo que era la doctrina del humanismo y que era concilio y todo esto, hasta que yo dije, bueno, pero ¿cuándo voy a conocer a este señor? Que todo el mundo habla de él y no tengo ni idea. Entonces, en 1984 vino a Colombia, vino al lanzamiento, a la presentación del Partido Humanista. Esa reunión fue espectacular para mí porque yo lo veo ahí en la sala del hotel con la gente que nos reunimos y de repente él se pone al frente y empieza a explicar. Empezamos a las 8 o 9 de la noche y nos dieron casi las 3 de la mañana y explicando el partido, no sé qué, si sé más. Y yo sentí, cuando lo vi, realmente sentí que era la paz, la fuerza y la alegría. Y yo me quedé mirándolo y no me pude acercar porque yo sentía que no sabía cómo llegar a él. Y él se acercó y me dio un abrazo y me dijo, nos veremos más tarde. Listo. Cuando estábamos en la charla, yo estaba ahí al frente escuchándolo y empecé a darme cuenta que el ámbito empezaba a coger un tono totalmente diferente. Sucedió que subió la atmósfera, subió como el estado de conciencia de todos y sentí esa capacidad del negro de subirle a uno, esa capacidad de entender y de darle a uno todo tan clarito, tan sencillo, con tanto amor, que yo entendí todo acerca del Partido Humanista. Son, no sé, de 9 a 3 de la mañana, son muchas horas. Yo estaba esperando a mi hijo, yo no sentí cansancio, yo no sentí nada. Y ahí empecé a ver la vida de otra forma. Empecé a darme cuenta de esa capacidad que tenía Silo de ayudarlo a uno a entender, como que le subía la conciencia para poder entender todo lo que iba explicando. Fue una reunión espectacular. La sensación que me quedó de saber y de sabiduría fue increíble.
bueno, cuando se terminó y al otro día otra reunión con la gente con la que yo trabajaba, me costaba mucho trabajo ordenar tanta cantidad de información. Ahí descubrí esa capacidad que tenía él de subir el nivel de la gente con la que hablaba y ponerlo en otro tono y uno poder entender. Luego vino a Colombia en 1995, 96, dio una charla espectacular, esa charla que dice que aquel pobrecito que ves en la calle clama al cielo. Fue espectacular. Y luego ver en él esa bondad y acercarse a él con profundo respeto y con reverencia, porque es un ser especial. Lo he tenido en mis sueños, me ha dado orientación y sé que está con nosotros. Lo sé, estoy con la certeza cuando hacemos trabajo de disciplina o cuando hacemos trabajo de ascesis, él está, uno sabe que está ahí, como acompañándolo. Y con todo esto de la pandemia y todo, soñé con él y decía que lo que había que hacer era estar tranquilos, mucha calma, mucha tranquilidad, no exponernos porque ya llegará nuestro momento. Y yo entendí que lo que estábamos haciendo en esto de la pandemia era recuperándonos, llenándonos de fuerza, de entendimiento, de trabajo interno para cuando salgamos. Así como la alegoría del Espíritu Santo que llega a los apóstoles, nosotros estamos recargando de energía, de fuerza y aclarando nuestras experiencias para ese momento en que podamos vernos y de verdad ser una referencia y generar hasta la nación humana universal. Sí lo es lo más espectacular que me ha pasado en la vida, pero sé que Él vino a eso, a dejarnos ese mensaje a todos los que estamos aquí y a todos los que vamos a llegar a tocar algún día. Sí lo es el mito, sí lo lleva el hilo conductor desde que empezó el ser humano hasta hoy y Él es el mito actual. Lo amo profundamente, lo respeto profundamente, añoro ver que llegue y nos hable. En mis sueños lo he tenido aquí, en mi hombro, sonriendo, diciendo que todo va a pasar y que todo está bien. Alguna vez en una entrevista, yo soy del Parque de la Unión Colombia, en una entrevista me preguntaron quién era Silo y yo contesté, Silo son unos grandes, grandes brazos que alcanzan a abrazar toda la humanidad. Ese es mi testimonio y es mi profundo agradecimiento a él y a todos los que estamos acá. De una u otra forma, llevamos un Silo adentro. Y esa ha sido la enseñanza. Muchas gracias. Gracias a ti. Paz, fuerza y alegría. También para ti. Qué lindo, qué maravilla ese sentido testimonio que nos ha brindado. Nos quedan minutos, así Sí, que... ¿puedo compartirles algo? Claro. Justamente, Letnis, adelante. Muy inspirado por lo que dijo Ceciu, me atrevo y suelto esto. Yo no conocí a Silo. Yo a partir de 2012 es que por ahí se me presentó en la búsqueda de una amiga, ¿ya? Yo a esta amiga la conocí por trabajo, ¿ya? Pero y nos hicimos amigos. Recuerdo que el trabajo se convertía cada vez más en charlas muy profundas sobre lo humano. Yo enganchaba mucho con eso. Y en uno de nuestros reuniones como amigos, hicimos un karaoke, recuerdo. A mí me gusta cantar, a pesar que canto horrible.
pero en uno del video que habían proyectado, ellos que tenían en su banco de karaoke, aparece el video de Silo, ¿no? Y espérate, ¿y esto? Y después quiero escucharlo. Enganché muchísimo, dije, y preguntaba, y preguntaba, y preguntaba. Siempre con una cuestión más intelectual que afectiva, pero había algo de afectivo. ¿Qué pasó? Cuando fuimos avanzando en estas conversaciones, Delma, mi amiga Delma, me dijo que estaba en búsqueda, una cosa así, ¿no? Después ya me confesó de que alguna vez yo llegué a su vida porque se lo pidió a su guía interno. Yo soy muy expresivo, ¿ya? Y un día que ella estaba en un centro cultural, ¿no? Así, con todos los ríos en su cabeza, dice que estaba tomando café y concentrada en su café, viendo el café. Y ahí, mientras que miraba el café, pedía a su guía, por favor, dame las respuestas, no sé qué hacer. Y yo estaba justo en ese lugar, en ese mismo lugar. Entonces, yo también vi, ¿no es Delma la que está allí? Me decía, estaba con un amigo más. Y mi amigo me decía, no, no creo. Sí, sí creo que sí es. Y cuando veo que es, yo salto. Y justo cuando empiezo a saltar de alegría para llamarle, ella alza la cara y viene esta la pregunta, ¿no? O como respuesta, dice que llegué yo, ¿no? Entonces, y dije, qué bonito. Allí ya se abrió yo dije, después de ver el video y todo lo demás, dije, aquí hay algo. Entonces, no conocía a Silo, pero ahí sentí a Silo. La primera. Tengo varios pasajes para contar, quiero ser sintético. Lo otro fue cuando estuve en Sul de Minas, que fue en Brasil, justo vi a Moisés y me gustó mucho verlo. A Moisés lo conocí, por ejemplo, en Sul de Minas, ¿no? Y junto con él a muchos grandes amigos de Brasil, allá. Fue mi primer viaje que tuve al extranjero. Yo soy de Perú, con interés ya de mensajero, ¿no? Y entonces cuando llegué allí me encontré con un mundo maravilloso. Y sentí, registré en mí esto de tú profundiza en ti y yo profundizo en mí y ahí nos encontraremos. ¿Por qué? Porque vi tantas espiritualidades y todos conectados con el 4M, con el 4 de mayo, con el siglo. Yo registré eso y dije, esto es hermoso, eso es lo que yo buscaba. O sea, era hermosísimo. Ahí registré a Silo. Cuando estuve luego en Punta de Vacas, en dos ocasiones. Una primera ocasión, recuerdo una charla que tuve con nuestro amigo Pucci. Yo le confesaba que tenía miedo al fracaso. Y Pucci, muy bonito, me dice, mira, si fracasas, significa que algo estás haciendo. Si fracasas, sabrás muy bien qué camino tomar mejor, ¿no? Así que yo te deseo con mucho cariño que fracases. Me dijo eso. Y me pareció un hermoso deseo. Dije, pues a fracasar. Allí registré Silo. ¿Por qué? Porque fue muy interesante. Es la primera vez que soñé con Silo. Que yo estaba buscando soñarlo y no lo soñaba. Yo soñé que caminaba al lado de Pucci conversando. Entonces en mis sueños miro el sol y luego lo vuelvo a mirar a Pucci, pero no era Pucci, era Silo que caminaba a mi lado. Dije, interesante, dijo. O sea, fue hermoso. Dije, agradecí eso. La primera vez que soñé con Silo. Y la otra gran experiencia que tuve de registrar esto tan hermoso fue en el mirador de Punta de Vacas, ¿no? Ese mirador, el cerrito, donde por allí, después de hacer una peregrinación, ¿no? Por todos los elementos, invitaron a que Dios se exprese a través de nosotros. Y yo estaba muy enganchado, pero muy enganchado. Entonces dije mi testimonio sobre lo que había sentido con Dios y todo. Era pero tan poderoso que no me alcanzó solamente pedir para mí. O sea, me sentí que me podía pedir por todo el mundo, ¿no? Entonces me sentí así, como conectado con Dios. Me sentí Dios, digamos, ¿no? Y ya empecé a pedir. Y entonces, como había todavía mucha fuerza, dije, no, amigos, yo tengo que abrazarlos. E invité a todos los que estábamos allí a abrazarlos. Y a cada uno abrazando. Entonces, entre esos abrazos, hubo uno que me marcó muchísimo y se convirtió hasta el momento en la figura de amor que más aprecio. Femenina. Y yo agradezco mucho eso porque también recuerdo que cuando estaba allí,
mientras la abrazaba, no recordaba a quién abrazaba, pero sí recordaba, hasta ahora recuerdo de quién es el abrazo. Pero también recuerdo muy bien que cuando la abrazaba, miraba, mis ojos daban contra ese cerrito que dice, gracias, Silo. Hasta ahí estaba presente. Eso. Y entonces, con esta reunión de hoy, registro algo muy bonito, que Silo es eterno, vive en nosotros, y nosotros somos un pueblo sin fin. Gracias. Muchas gracias, Lenny. Muy interesante. Mira, yo quería dar también mi testimonio. ¿Se escucha? Perfecto. Mi nombre es Mireya Osorio, de Chile. La coincidencia, se unió todo para entrar en esta jornada. Soy una humanista muy vieja, pero alejada por las circunstancias de la vida, alejada de todo el trabajo que se ha hecho en el movimiento. Yo pertenecía al movimiento y llegué a ser delegada general, ¿ya? Estuvimos en el Partido Humanista en Chile. Mi familia es humanista. Mi hermana fue la que me conectó en un tiempo en un momento muy doloroso de mi vida, me conectó, y desde ahí surgió todo este apoyo, este trabajo, integrarme, y hasta ahora ha sido todo muy hacia arriba, ¿ya? En términos de crecimiento y en términos de vida, como decía acá una persona que me ayudó todo, en todo ámbito de mi vida me ayudó el haber conocido a Silo, el haber hecho entender sus palabras, ya. Obviamente no todo ha sido lindo y un camino de flores, con alto y bajo como todo, pero siempre la herramienta que nos dio es como para poder avanzar, superar el sufrimiento. Todo lo que hemos hablado acá es lo que hemos leído. Estuve ahí cuando Salvador dio esa charla, estuve ahí presente. Te digo que no entendí nada, ya, no entendí nada, pero nos vestimos de etiqueta para estar en ese momento, ya que era muy importante. He estado muchas veces en Punta de Vaca, y solamente quiero decir, con esto termino, de que ya llevo como unos 10 años como alejada de las actividades mismas, pero con el corazón siempre salmón, ¿ya? Y ahora se me ha ido un poco el ruido de fondo de mi vida, ya puedo despejarme un poco más por las respuestas que se han ido dando, y puedo conectarme. Y es como, no sé por qué hoy día estoy con ustedes. Hay 24 personas y estoy yo acá. Así que, y agradecer porque mi familia también en sí, mi hermano Efren, mi hermana Jessica y mis papás participamos, es una familia humanista, ¿ya? Y después, bueno, miren, mi sobrino y mi nieto, pero nuestra familia se conformó en torno al humanismo, y creo que eso nos ha ayudado a sobrepasar todo lo que nos ha tocado vivir estos últimos momentos, estos últimos tiempos. Ya Claro. temas de salud muy graves, pero se salió adelante, temas de confinamiento en lo que hemos tenido que estar, pero se salió adelante, y esa familia sigue unida, ¿ya? Seguimos bajo siempre los códigos humanistas, así que eso quería compartir con ustedes, y todavía me pregunto por qué estoy acá, pero creo que es porque ya es el momento de retomar nuevamente. ¿Ya? Claro Eso que quería sí. todo. Un abrazo de paz, fuerza y alegría para todos ustedes. Muchas gracias, Mireya. Gracias. También para ti los mismos deseos. Y les cuento de que estamos en la hora, así que voy a hacer un cierre formal de la actividad, lo cual no quiere decir que tengamos que irnos y queremos seguir compartiéndonos y contándonos cosas. Voy a terminar con un agradecimiento muy profundo por la asistencia de parte del Parque El Remanso. Va nuestro abrazo, una invitación también a modo de pasaje publicitario de que mañana tenemos una actividad también en calendario dentro del marco de Silo 4M,
que tiene que ver con, vamos a contar y a mostrar algunos videitos y cosas relacionadas con cómo se formó el Parque del Remanso y en cómo ha sido el proceso de construcción en la que estamos en este instante de la sala. Así que les dejo todos invitados y por supuesto dan ganas de seguir hablando mucho del significado que ha tenido toda la obra de Silo en nosotros y por supuesto les doy un calidosísimo saludo y gracias por acompañarnos en esta actividad. El micrófono queda abierto un rato más. Decir que hay muchos agradecimientos a todos los testimonios en el chat y comentar que este video de este encuentro y por supuesto del video que se presentó quedará dentro del espacio de producciones del Parque de Estudio y Reflexión El Remanso. Muchas gracias. Gracias, Juan. Y piden que dejes el link en el chat de la actividad de mañana, si puedes dejarlo. Muchas gracias, qué bonito. Muchas gracias a todos. Gracias, Muchas gracias. gracias, qué bonito, sí. Gracias, Juan Guillermo. Adiós, Gracias a gracias. todos. Paulina, gracias, qué bueno verla. Sí, igual. Qué bueno. Chao. Chao, chao. Qué lindo, qué belleza. Voy a poner en el chat entonces el link de lo de mañana. Es exacto. ¡Rebeca! Es a las 13 horas hora de Chile, 12 horas hora Punta de Vacas. No, creo que es al revés, amor. O sea, a las 12 horas de Chile, es a las 12 horas de Chile. Es correcto, correcto. Perdón, y a las 13 horas. Gracias, Pauli. Peco, encantado de verte. Un gran abrazo. Qué rico verte, Rebeca. Igualmente, muchas gracias. Besito. Chao. Chao, chao. Maroli también ahí con tu hijo. Qué lindo. Ay, sí, qué niño más bello. Fue una alegría que se asomara. Es mi nieto. Nieto. Maravilloso. Gracias. Un gusto estar con ustedes. Mucho gusto. Hola, Josefina. Ahí se fue la Josefina. Sí, la vi, pero se marchó, parece, ya se marchó. Perdonar un momento, yo soy de Barcelona. Entonces lo de mañana en Barcelona son las 5 de la tarde de Chile. Hay de Chile las 12, España 5 o 4, ¿lo sabéis? ¿Qué hora es ahora en Barcelona? Ahora mismo Están las 7. hablando del testimonio de sí. ¿Qué hora es? No, Las 7. no. Entonces es a las 6. Mañana entonces a las 6 lo nuestro. A las Yo 6. me horario con mi mamá, que es el Pancho, no sé por dónde gente. A las 6, claro. Yo puedo tener ya con el Pancho, no entiendo si ellos no tienen más que Yo relación soy con nueva los en el Ese humanismo. gallo, mi hermano sabe hacer esa pega de electricidad y toda esta cuestión. Y mi mamá le interesaba tenerlo como cercano a ese Espera gallo. un poquito. Pero mi mamá es muy estúpida, cometió un error hace un año atrás o 2, porque ya lleva un año sin estar con el gallo. Mi mamá le dijo una... Ya, Tony, ahora sí. Dale. Tony, te escuchamos. Que yo hace poquito que estoy aquí, ahora desde hace un año con el COVID y me ayudó mucho estoy en el Parque de Odena y hacemos un estudio de reflexión que sea de Medita San Antonio y me ayudaron muchísimo en el tiempo del COVID, ¿no? Y me ha apuntado, bueno, he hecho varios vía Zoom, varios encuentros diferentes, pero nunca había encontrado un encuentro como el que al que he asistido un ratito, porque he tenido que ir un momento a hacerme la prueba del COVID, porque no sabía si lo tenía o no. Y he escuchado 2 experiencias solo, y la verdad es que nunca había vivido así de esa manera.
desde la parte de la emoción, ¿no? Porque siempre decir, sí, es tu experiencia, es lo que tienes que vivir, no al sufrimiento, a la reconciliación, a la trascendencia, pero el silo como guía, pero guía afectivo, no sé cómo explicarlo. Nunca lo había visto y me ha emocionado mucho. Yo nunca hablo, ¿eh? O sea, me cuesta mucho hablar. Pero es que ha sido como muy grato, es muy diferente. Los he sentido diferentes. Es todo un descubrimiento. Y muchas gracias, claro. Porque me han entrado muchísimas ganas de ir a los parques, ¿no? Desde Punto de Vaca y el Remanso, ¿no? Me parece que es que estáis haciendo vosotros, ¿no? Digo, pues nada, cuando pueda ir, voy a ir a veros. Sí. Muy bien recibida será. Muchas gracias. Sí, voy a venir a ver porque, no sé, es la primera, mira que he estado conectada, porque durante un año se han hecho muchas cosas. Y he conocido a gente he asistido a charlas muy interesantes, muchísimo, Pero esa parte de corazón no tiene otra forma no tengo otra forma de decirlo. Es la primera vez que la he encontrado. Muchas gracias. Sí, aquí. Ay, qué bello. Maravilloso, Tony. Muchas gracias. Me vas a hacer llorar, Tony. No, pero es verdad. O sea, es que os lo tenía, y nunca hablo, o sea, os lo prometo que me cuesta, ¿no? Pero es que ha sido tan de aquí que digo, se lo tengo que decir a estas personas. Bueno, pues nada, que os voy a venir a ver cuando pueda, de verdad. Un abrazo para ti, un abrazo grande. Grande. Vale, ya está. Era eso. Qué bello. Nos vemos mañana, entonces. Intentaré, sí, a las 6 si puedo, sí. ¿Vale? Porque lo de la arenga de él es esta, ¿no? La que hacen, porque me lo han enviado. Tenéis más cosas. Sí, ¿no? Hay varias cosas. O sea, pero a las 6, hoy día, mañana... ya he tomado la data, lo que ha puesto él en el chat. Ahora lo buscaré. Y mañana a las 6 nos conectamos a ver cómo... Es una experiencia bonita. Sí. Fantástico. Quiero mandar un saludo especial a Marucha. Se está haciendo un acto también en homenaje a Carlo Messina. No, en la tarde. Sí, pero se va a hacer, claro, hay que mirar ahí el calendario. El video que originó está filmado, está grabado por Carlo Messina, está reconocido ahí en los créditos. Entonces, se nos fue el Carlitos, gran amigo. Y por tanto, Marucha, aunque no te vemos por ahí, te dejamos en nombre del Parque El Remanso un gran abrazo y el hecho de compartir la memoria de Carlos como se llamaba, es una maravilla. Bueno, demos por terminado, si les parece. Hemos estado un poquito más de hora y media. Ha sido muy conmovedor, muy emotivo y reitero entonces el agradecimiento a todos ustedes. Gracias. Hasta la próxima. Gracias a ti. Hasta la próxima. Vale, chao. 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 Chao, abrazos.